Muy bien, chicos, buenos días a todos los que no había saludado. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Afortunadamente, pues ya pasamos nuestra segunda prueba parcial. Ya nos encaminamos prácticamente a la final a la parte final del curso. Vamos a ver qué nos toca trabajar el día de hoy. Entonces, recuérdense que estamos en tercera unidad. De acuerdo a nuestra planificación, pues ya tuvimos nuestra segunda prueba parcial ayer. Salió esto. Y vamos a trabajar ahora con el tema que se conoce como principio de Pascal. ¿Sí? Que nos queda una semana y un par de días para pues, a nuestro tan ansiado descanso de Semana Santa. Entonces, trabajaremos hoy con el tema de principio de Pascal. ...25 de marzo del 2022... el tema de principio de Pascal. Muy bien. Blaise Pascal fue un matemático físico muy influyente en el siglo, vamos a ver, en el siglo XVIII, en los años 1700, que se dedicó mucho a la explicación de las presiones. Por eso es que la unidad de medida de Pascal lleva su nombre. El principio de Pascal establece algo bien sencillo, algo que nosotros podemos observar, creo que de manera comprensible. Establece que si nosotros tenemos un mismo fluido dentro de un mismo recipiente, la superficie del fluido quedará a la misma altura, generando entonces las mismas presiones en cada uno de los puntos. Bueno, eso tiene sentido. Mira, pues, supónganse que nosotros tenemos un recipiente cualquiera, y lo llenamos de agua. Fíjense que llenamos de agua este recipiente. Bueno, nosotros hemos visto que la característica de este recipiente que tenemos aquí, estamos seguros de que lo hemos visto, es que la superficie va a mantener la misma altura. Y de acuerdo a lo que hemos aprendido, la presión de un fluido, la presión se calcula como la densidad del fluido por la gravedad por la altura. Entonces, de acuerdo a esta ecuación, que me dice que la densidad por la gravedad por la altura es la presión, entonces si nosotros nos sumergimos a una altura específica, por ejemplo, si estoy a esta altura, si yo me muevo a través del fluido, manteniendo la misma altura, yo tengo entonces que nosotros, si estamos a la misma profundidad, medidos desde la superficie del fluido, entonces nosotros vamos a estar a la misma presión. El hecho de que nosotros nos encontremos a la misma presión significa que estamos sobre una línea que se conoce como isobara. La isobara se refiere a una línea imaginaria en la que nosotros vamos a mantener la misma presión, ¿sí? Porque estamos a la misma altura y de acuerdo a esta ecuación, pues la presión depende de la densidad, si sigue siendo el mismo fluido, de la gravedad, si estamos en el mismo planeta, y de la altura, si estamos a la misma profundidad. A eso se le conoce entonces como la isobara. Bueno, ¿qué pasaría si nosotros hacemos lo siguiente? El mismo recipiente. Voy a volver a dibujar este recipiente. Pero a ese recipiente, pues va a ser peculiar. Va a tener aquí una parte vacía que va a hacer que únicamente el fluido se acomode en el interior de esta forma. ¿Estamos? Nosotros estamos seguros de que, dado de que es el mismo fluido, entonces las superficies van a quedar a la misma altura. Siempre, siempre. Para los que han visto alguna vez alguna construcción, han visto que los albañiles pues utilizan una sumanguera, ¿no? Y pues colechan agua y la utilizan. El principio que están utilizando los albañiles para poder nivelar ciertas cosas, pues es el principio de Pascal. Los fluidos siempre se van a mantener a la misma altura. La superficie del agua siempre va a estar a la misma altura. Aunque esto sea más alto, siempre vamos a estar a la misma altura.
A consecuencia de eso, entonces, si nosotros nos encontramos a una superficie específica del fluido y me encuentro a otra altura desde la superficie del fluido, vamos a suponer que esta altura de aquí es h y que esta altura de aquí es h, entonces, de acuerdo a esta ecuación de la presión de un fluido, la presión es exactamente lo mismo. Aquí, entonces, también tenemos una isobara, a pesar de que el fluido está cortado a la mitad, ¿verdad? Vamos a mantener aquí una isobara. Es decir, puntos que tienen la misma presión. Eso sí, el fluido no debe interrumpirse. Bueno, ¿y qué pasaría si nosotros interrumpimos el fluido? Imagínense lo siguiente, supónganse que tenemos esto mismo. Y vamos a quitarle el agua. Vamos a quitarle el agua. Vamos a quitar esta isobara. Ahí está. Y vamos ahora a dividir nuestro recipiente. Vean aquí a la mitad voy a crear un tapón. Un tapón que no permite la comunicación entre las tuberías. Por lo tanto, pues puedo llenar, por ejemplo, este de aquí. Y como el agua no va a poder pasar, pues se va a quedar el agua estancada acá. Puedo llenar aquí esto. Y no va a haber una mezcla de los fluidos. ¿Es el mismo fluido? Sí, sí, es el mismo fluido. Pero, ¿será esto una isobara? Es decir, los puntos mantendrán la misma presión. ¿Qué dicen ustedes? El derecho tiene más presión. Exactamente, el derecho tiene más presión. ¿Por qué? Porque esta ecuación me dice que la presión depende de la altura. Por lo tanto, este punto de aquí tiene más altura y por lo tanto no va a tener la misma presión de esta que tiene menos altura. Entonces, esta ya no es una isobara porque el fluido está interrumpido. ¿Estamos? Por lo tanto, el principio de Pascal dice que en fluidos ininterrumpidos a la misma altura, las presiones serán las mismas. Eso dice el principio de Pascal. Lo vamos a escribir acá. En un fluido interrumpido a la misma altura, las presiones serán las mismas. ¿Estamos? Las presiones son las mismas en esos mismos puntos. Entonces, esto, vean, dado de que es un fluido interrumpido, entonces eso hace que sus superficies pues, ya no estén a la misma altura. La ventaja de los fluidos ininterrumpidos es que el fluido tiene que ser lo mismo. Entonces, supónganse, nosotros tenemos una manguera que mide 20 metros, ¿no? Y por acá tenemos una pared. Ponemos una marca aquí. Por aquí tenemos otra pared. Pero pues aquí tenemos una pendiente, ¿no? ¿Qué hacen los albañiles? Les voy a mostrar. Los albañiles toman una manguera, la llenan de agua, o por lo menos la mayor parte la llenan de agua, y colocan la manguera aquí. Para los que han visto, ¿no? Ahora, si no han visto, pues van a ver cómo se hace. La manguera queda aquí, ¿ven? Sí, más o menos, ¿no? Y queda aquí. Entonces, la manguera está llena de agua. Y la manguera siempre va a querer tener el agua al mismo nivel. Entonces, si nosotros colocamos esto aquí, ¿ven? El agua aquí va a empezar a salir, ¿verdad? Entonces, lo que hace el albañil es subir un poquito esto. Subir un poco esto.
y tratar de que el agua quede a este nivel. Cuando el agua quede en este nivel, por ser el mismo fluido ininterrumpido, eso sí que la manguera no esté aplastada como en este caso, ¿no? Porque entonces interrumpimos el fluido. Vamos a ver que el agua va a quedar aquí a este nivel. Por lo tanto, este punto de aquí va a corresponder a este punto de aquí. Esos puntos van a estar nivelados. Ese es el principio. Si el albañil sube esto de aquí, entonces va a haber menos espacio para que la manguera ocupe el agua y entonces el agua va a empezar a subir, tanto para acá como para acá. Entonces, cuando un albañil está aquí y mira que eso está muy abajo, entonces le dice a la persona en el otro lado, pues baja la manguera. Entonces la persona baja la manguera y el agua del nivel baja un poquito. Tiene que estarla bajando hasta que el nivel quede exactamente en el que él quiere. Al nivelarla, entonces dice, pues ya quedó. ¿Estamos? ¿Qué pequeños detalles tiene esto? Pues que si ustedes se observan que el agua tiene mucho aire, entonces eso genera interrupciones y puede hacer que las presiones ya no sean las mismas y por lo tanto los niveles ya no van a funcionar. Entonces, cuando quieren hacer eso, los albañiles se tienen que dar cuenta que la manguera no tiene aire. Si miran que no está funcionando, entonces les dicen, mira, revisa que no tenga aire. ¿Eso es por qué? Porque entonces estamos interrumpiendo el fluido y podemos crear entonces diferentes niveles en el fluido. ¿Estamos? Para los que han visto, pues así funciona la nivelación, mediante el principio de Pascal. Para los que no, pues pueden darse cuenta en algún momento que los albañiles pueden utilizar eso para nivelar. Para trasladar un punto a otro lado, pues podemos utilizar una manguera y agua. Bien sencillo. Mediante el principio de Pascal. Muy bien. Entonces, pues apliquemos esta ley del principio de Pascal, pero si no hemos visto ninguna ecuación, no, pero sabemos que las presiones son iguales. Entonces, nosotros aprendimos que las presiones se calculan como fuerza partido área, pero la presión debido a un fluido se calcula como densidad, gravedad por altura. Entonces, podemos encontrar relaciones entre densidades, gravedades y alturas, o podemos encontrar relaciones entre fuerzas y áreas para poder aplicar el principio de Pascal. Entonces, apliquémoslo. Veamos cómo se aplica el principio de Pascal a algunos ejercicios. Este ejemplo número 1, pues va a simular la práctica de laboratorio que vamos a tener sobre el principio de Pascal. Entonces, pues mejor si le ponen atención para que vean cómo vamos a hacer. Dice el problema así. Se vierten agua y luego aceite, los cuales no se mezclan, en un tubo en forma de U, abierto en ambos extremos. Vean, está abierto en ambos extremos. Eso es importante. Alcanzan el equilibrio como se ilustra en la figura 1349. Vean, alcanzan el equilibrio. Aquí quedó el aceite y aquí quedó el agua. Vean que como el aceite tiene un peso, pues empujó el agua de aquí, ¿verdad? Por eso subió un poco acá. ¿Cuál es la densidad del aceite? Sugerencia, dice. Las presiones en los puntos A y B son iguales. ¿Por qué? Pues vamos a ver, ¿no? El problema quiere que calculemos la densidad del aceite. Es prácticamente la práctica que vamos a hacer en laboratorio. Vamos a hacer lo mismo que está acá. Miren, pues aquí tenemos, dice el problema, aceite y aquí tenemos agua, los cuales no se han mezclado. Bueno, entonces miremos. El principio de Pascal establece que en un mismo fluido, a mismas alturas, entonces vamos a tener las mismas presiones. Bueno, eso significa que aquí estamos dentro del mismo fluido, ¿verdad? Pero no estamos a la misma altura. Bueno, pero esa es una ventaja de cuando nosotros tenemos mezclas de aceites. ¿Estamos? Que podemos utilizar, perdón, mezclas de aceites, pero mezclas de fluidos. Cuando nosotros tenemos una misma línea de un mismo fluido ininterrumpido, aún así podemos igualar las presiones. ¿Estamos? Ven de que esta es el mismo fluido. Es exactamente el mismo fluido. Por lo tanto, para que el fluido esté en equilibrio aquí, las presiones en estos puntos tienen que ser iguales. Porque la presión que le está ejerciendo esta columna de aceite aquí tiene que ser igual a la presión que le está ejerciendo esta columna de agua aquí. Entonces las presiones tienen que ser iguales, a pesar de que no estemos a la misma profundidad. Entonces, si nosotros tenemos que las presiones son iguales, entonces yo puedo afirmar aquí que la presión en el punto A tiene que ser igual a la presión en el punto B. Dado de que la presión debido a un fluido se calcula como densidad por gravedad por altura, vamos a poner aquí densidad del aceite por gravedad por altura del aceite, tiene que ser igual a la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua. Y observen que esta ecuación me permite cancelar la gravedad, es decir, no me importa entonces si estoy aquí, estoy en Marte, si estoy en el Everest, si estoy en la costa, no me importa porque la aceleración de la gravedad es una expresión
que se va a anular. ¿Estamos? Ahora, no solamente esas son las presiones que tenemos aquí, pues dado que está abierto, pues aquí también tenemos la presión atmosférica aquí y la presión atmosférica acá. Pero como aquí me quedaría presión atmosférica y aquí presión atmosférica, entonces las dos se cancelarían, pues entonces lo puedo hablar, lo puedo simplificar. Noten que esto es importante y el problema me lo menciona, ¿no? Abierto en ambos extremos. Si uno estuviera cerrado, entonces de un lado tenemos presión atmosférica y del otro no, y eso afectaría también un poquito. Entonces aquí me quedaría la expresión ahora que la densidad del aceite multiplicado por la altura del aceite es igual a la densidad del agua por la altura del agua. De tal forma entonces que la densidad del aceite estaría definida como la densidad del aceite por la altura del aceite dividido la densidad, la altura del aceite. Aquí puse, a ver otra vez, densidad del agua, altura del agua dividido altura del aceite. Creo que lo había mencionado. Entonces ya puedo calcular la densidad del aceite, dado que la densidad del agua, si suponemos que es un agua pura, un agua desmineralizada, y a temperatura de 20 grados Celsius, entonces la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por la altura de la columna de agua. La altura de la columna de agua es de, según esto, vean, de aquí para acá, no la tenemos. Bueno, pero tenemos que esta altura es de 27.2 y la diferencia esta es de 8.62. Eso me permite determinar entonces cuánto es esta altura. Lo único que vamos a hacer es restar. A los 27.2 centímetros le voy a quitar los 8.2 centímetros. Entonces 27.2 menos 8.62. Y me queda entonces que esta altura es de 18.58 centímetros. ¿Sí? Entonces 18.58 centímetros es la altura del agua. Entonces aquí escribiré 18.58 centímetros dividido la altura del... estoy equivocado. A la altura del aceite, sí. Estamos bien, perdón. Esta altura del aceite pues es 27.2 centímetros. Entonces aquí voy a escribir 27.2 centímetros. Vean que aquí podemos cancelar centímetro con centímetro y entonces pues ya no tengo que hacer la conversión ni meter en la calculadora la expresión en términos de centímetros. Podemos hacer así. Entonces me quedaría 1000 multiplicado por los 18.58 y lo voy a dividir entre 27.2. Esto me queda entonces que la densidad del aceite es de 683.09 o 0.1 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Por qué me quedó kilogramos sobre metro cúbico? Porque estos elementos se cancelaron y por lo tanto estas cantidades se volvieron adimensionales. Mantenemos la unidad de medida entonces de kilogramos sobre metro cúbico. Entonces aquí he calculado la densidad del aceite definida como 683.1 kilogramos sobre metro cúbico. Todos los elementos que tengan una densidad menor que el agua, pues van a quedar sobre el agua. Es decir, como que van a flotar, por así decirlo. Vamos a ver más adelante la flotación. Pero entonces todo objeto que tenga una densidad menor que el agua va a quedar sobre el agua. Si un elemento tuviera una densidad mayor que el agua, pues va a intentar irse hacia abajo del agua y se va a hundir. ¿Me explico con este problema cómo hemos aplicado el principio de Pascal? Cuando tenemos una combinación de fluidos, entonces podemos igualar presiones a la misma altura o al mismo punto de un fluido ininterrumpido. ¿Estamos? Aquí igualamos a esta misma altura, ¿sí? La presión. ¿Alguna pregunta? Inge, perdone, ¿por qué dijo que eliminó la gravedad? Porque quedaba igual de ambos lados, ¿ya? Está bien, Inge. Ya que si le pasamos a dividir, pues pasaría aquí, ¿no? Pues se cancelan aquí. Muy bien, Inge. Muy bien. Inge, igual con lo de Hagamos la otro. presión atmosférica, ¿cómo está eso? Bueno. Muy bien, le voy a explicar aquí. Tal vez me acelere un poquito con esto. Recuérdense que nosotros dijimos, cuando estábamos viendo lo de las presiones, vamos a ver dónde está, que estamos, por estar dentro de la superficie del planeta, sumergidos dentro de una columna de fluido, que son un conjunto de gases. Eso me generaba una presión atmosférica que se conoce como presión atmosférica, un nombre muy original. Esta presión atmosférica tiene un valor de 100.325 pascales o una atmósfera.
Entonces, cuando nosotros estamos inmersos dentro de nuestro planeta, pues estamos sometidos a esa presión atmosférica. Si las tuberías están abiertas a algo, pues están sometidas a esa presión atmosférica. Por lo tanto, si yo quisiera igualar las presiones en A, pues tengo que tomar en cuenta que tengo la presión atmosférica más la presión debido al aceite. Es decir, en este punto tengo la presión atmosférica más la presión del aceite. Y en este punto tengo la presión atmosférica más la presión de esta columna de agua. Entonces voy a igualarlo a la presión atmosférica más la presión de la columna de agua. Y dado que tenemos la presión atmosférica en ambos lados de la ecuación, la puedo cancelar y llego entonces a esta expresión. Que la presión en A, que la presión del aceite es igual a la presión del agua únicamente, y ya sigo con todo lo demás. ¿Me explico? Sí, Inge, gracias. Muy bien. Hagamos otro ejemplo. El principio de Pascal lo que intenta explicar es que se pueden igualar presiones en mismos fluidos siempre y cuando nos mantengamos a una misma profundidad. Estos problemas los conseguí de un libro en internet. Son problemas que sus datos como que no mucho coinciden, ¿no? Pero pues nosotros podemos modificar esos datos, ¿no? Que los problemas tienen datos muy extraños. Ahí nos vamos a encontrar un problema en que los datos no coinciden o así ellos pues lo intentan hacer. Es muy extraño. A ver, ¿dónde es el problema? Calcule la presión en P, la presión aquí, dentro de la ampolla esférica de la figura, en kilopascales. Bueno, quieren que calculemos esa presión en este punto, ¿no? Bueno, ¿y cómo le vamos a hacer? Pues bien fácil, miren pues. Observen de que no estamos dentro de los mismos fluidos. O sea, si por ejemplo yo quisiera hacer aquí una isobara, este fluido no es el mismo que este. Y tampoco es el mismo que este. Entonces no podemos hacer isobaras. Solamente isobaras en mismos fluidos. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Pues vean que aquí el tubo está abierto. Entonces, tengo la seguridad aquí que aquí tenemos nuestra presión atmosférica. Ahí está la presión atmosférica. Empujando esto de aquí. Por eso se mantiene en esa posición. Esta presión atmosférica empuja aquí. Y si nos damos cuenta, entonces nosotros podemos aquí tener una isobara. Porque tenemos el mismo fluido, ¿verdad? Con eso puedo calcular entonces la presión aquí. Veamos pues entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a dibujar aquí. Una línea que va a representar mi isobara. Vamos a poner que este es el punto A y este es el punto B. Entonces, la presión en el punto A tiene que ser igual a la presión en el punto B por el principio de Pascal, porque estamos en el mismo fluido, midiendo en una misma profundidad. Entonces, la presión en A es la presión atmosférica, nada más. O sea, aquí no hay nada más, ¿ven? Y eso tiene que ser igual a la presión en el punto B. Por lo tanto, vean que hemos trasladado. Esta presión se trasladó aquí. Es decir, en B tenemos la presión atmosférica. Por lo tanto, la presión en B sería la presión atmosférica, que es 101.325 pascales. Eso porque ese es el valor de la presión atmosférica. Bueno, ya tengo entonces la presión en B aquí. Bueno, ¿y cómo calculo la presión aquí, por ejemplo? Ya vemos a este punto, el punto C. Bueno, miren, pues se recuerdan que el aire es muy liviano y podemos casi que ignorar su peso. Comparado con otros fluidos es casi insignificante. Entonces, si yo quisiera calcular aquí la presión en B, pues observen de que yo podría utilizar la presión de un fluido, ¿no? Yo podría escribir aquí que la presión en B sería igual a la presión la presión debido al aire, que sería densidad por gravedad por altura. Pero la densidad del aire pues es muy pequeña, es casi que nula, ¿verdad? Entonces su peso es muy pequeño y la podemos ignorar. Más la presión debido a esta columna de agua. Entonces sería densidad de ¿qué? Del agua, ¿no? Densidad del agua por la gravedad por la altura. Y eso tiene que ser igual a la presión en B, pero la presión en B nosotros ya la conocemos, que es de 101.325 pascales, ¿verdad?
Perdonen, aquí me faltó algo importante. La presión en B sería la presión que hay en C. Disculpen, la presión que hay en C, se me olvidó la presión, si eso quiero calcular, ¿no? Más la densidad del agua por la gravedad por la altura. Vean entonces que estoy diciendo que la presión en B va a ser la presión que hay en C más esta columna de agua. Pero esta presión en B yo la conozco. Ya vimos que es 101.325 pascales. Por lo tanto, con esto puedo determinar cuánto es la presión en C, que sería de 101.325 pascales menos la densidad del agua, 1000. Por la gravedad, 9.8. Por la altura, 10 centímetros, 0.1. Entonces vean que esta ecuación de la presión de un fluido me está permitiendo determinar la presión en otro punto. 101.325 menos 1000 por 9.8 por 0.1. Y me queda entonces que la presión en C, que es un poquito menor, es de 100.345 pascales. Esa es la presión que llevo en C. Bueno, pero yo no quiero la presión en C, ni en B, ni en A. Yo quiero la presión en este punto P. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Miren pues. Se supone que nosotros podemos hacer isobaras en mismos fluidos. Por lo tanto, dado de que aquí tengo un mismo fluido, vean, yo sé que la presión en este punto C va a ser igual a la presión en este punto D, ¿verdad? Porque estamos en el mismo fluido, ¿ven? Por lo tanto, ya tengo la presión en D. ¿Por qué tengo la presión en D? Porque ya calculé la presión en C, que era de 100.345. Entonces, la presión en D es de 100.345. Y ahí tengo entonces la presión en D. ¿Y qué hago con eso? Pues con eso voy a calcular la presión en el punto P. ¿Por qué? Porque la presión en el punto P, estaría dada por la presión en D, la presión que hay aquí, más esta columna de aire. Pero como el aire casi que no pesa nada, es insignificante. Más esta columna de mercurio. Entonces aquí sería más la densidad del mercurio por la gravedad, por la altura del mercurio. Y eso me hace llegar entonces ya al punto P. Entonces la presión en P estaría dada por la presión en D, que es de 100.345 por la densidad de mercurio. ¿Se recuerdan que dijimos que era de 13.600 kilogramos sobre metro cúbico? Por la gravedad, que es 9.8, multiplicado por la altura. Y la altura es de 10 centímetros, o sea, 0.1. Con eso entonces obtengo que la presión en P en kilopascales, entonces lo voy a dividir entre 1000, es bastante todavía. Vamos a ver. Inge, es que multiplicó y estaba sumando ahí en 1345. Muchas gracias, con eso me dio bastante. Muy amable, me fijé de este error. Ahí está. Ahora sí. Muchas gracias. Entonces ahora sí lo divido entre 1000. Y ahora sí. Entonces la presión en ese punto es de 113.67 kilopascales. Y ahí tenemos entonces la presión en el punto P. ¿Me he explicado, chicos, cómo hemos trabajado este problema? ¿Alguien que no haya comprendido bien? Pues lo vemos, por favor, porque este tema tiene que quedar bien claro. Repasemos, sí, por si alguien tiene dudas todavía. Sí, un pequeño resumen, por favor, ingeniero. Perfecto, miren pues. Empezamos con nuestra tubería, o algo que está por ahí, una bomba tal vez, y digamos que está abierto. Entonces, como está abierto, siempre va a tener la presión atmosférica. Entonces buscamos fluidos en donde poder igualar presiones. Como este es el mismo fluido, pues entonces yo puedo igualar presiones aquí. Llamo a este el punto A y llamo a este el punto B. La presión en A, pues es simplemente la presión atmosférica porque no tiene nada encima. Entonces la presión en A es presión atmosférica. Eso tiene que ser igual a la presión que hay en el punto B. Por lo tanto, ya he localizado la presión en el punto B. Vean que esto no genera nada de efectos en presiones. Ahora, necesito calcular la presión en el punto C. No, perdón, la presión en el punto B debido a todas esas columnas de fluido. Entonces, la presión en el punto B sería el peso o la presión debido a este aire. Pero este aire, pues, es insignificante, entonces lo ignoramos. Más la presión que hay en C. Entonces, la presión que hay en C. Más esta columna de agua. Más esta columna de agua. Y se supone que eso tiene que ser la presión en B, que ya la habíamos calculado, que es 100.325. Esta ecuación, entonces, me permite despejar el valor de la presión en C
que resulta ser de 100.345. Entonces, vean, la presión atmosférica me permitió calcular la presión en A. Esa presión en A me permitió calcular la presión en B. La presión en B y las columnas que tenemos aquí me permitieron determinar la presión en C. Como estamos en el mismo fluido, por ser aire, entonces yo puedo trasladar la presión en C al punto D, porque son las mismas presiones. Por lo tanto, la presión en D es de 100.345. Con eso, entonces, puedo determinar aquí la presión. ¿Cómo? Pues la presión en el punto P va a ser la presión que hay en D, más esta columna de aire, que pues, es insignificante dado que el peso del aire es pequeñísimo, más esta columna de fluido, y así tengo la presión en P. Entonces, la presión en P es la presión en D más la columna de mercurio, y con eso tenemos entonces la presión en P, que es lo que el problema necesita. ¿Me explico? Tenemos que ir jugando mucho con las presiones. Hice una pregunta. Dígame. En C, esa presión es debido básicamente al gas que está en la columna, ¿verdad? Exactamente, a ese aire que está ahí empujando. Y Una la pregunta. altura. Dale, compañero. Dale. ¿Es válido decir que la presión es igual debido al aire en todos los lugares donde esté el aire? Siempre y cuando sea a la misma altura. Porque vea que la presión aquí. Bueno. Más o menos. O sea, lo que usted afirma es casi correcto. Casi porque si nosotros asumimos que el aire es insignificante, pues se vea que la presión aquí resulta ser la misma presión aquí, resulta ser la misma presión aquí. Como que el aire transporta la presión. Pero si ya tenemos una columna extremadamente grande de aire, entonces ya no es tan funcional. Por ejemplo, no sé si alguna vez lo han hecho, ¿verdad? A mí me sorprendió mucho la primera vez que lo vi, no logré explicarlo porque yo era pequeño todavía. Mis abuelos viven en la costa, para la costa de San Marcos. Entonces, pues nosotros bajábamos, tal vez no con frecuencia, pero pues algunas veces al año, un par de veces por año. Yo llevaba mi agua porque a mí siempre me da demasiado calor allá, entonces yo llevaba mi botella con agua. Iba en el camino tomando, pero me sorprendió que cuando yo llegué allá a la costa, mi botella estaba bien aplastada. ¿Por qué esa botella estaba tan aplastada? Me quedó mucha curiosidad. Ahora comprendo, ahora sé de que como tenemos más columna de aire allá abajo en la costa, entonces ese peso del aire compresionó la botella, empujó la botella. Si ustedes hacen ese experimento, si llevan una botella de aquí a la costa, se van a dar cuenta que va bien aplastadita. Y cuando regresen aquí, si no la abren para ningún momento, pues van a ver que ya la botella regresó a su posición original, porque ya regresó a la presión. Si lo hacemos al revés, si nosotros bajamos a la costa, abrimos la botella y ya la cerramos, cuando lleguemos aquí va a estar bien estiradita porque la presión dentro de la botella es mayor a la presión que hay aquí en un lugar más alto, ¿no? Entonces, el aire sí genera presión, pero pues tiene que ser una columna muy, muy alta como para que pueda generar una presión. Aquí vea de que estamos hablando pues columnas que casi que de 10 o 20 centímetros, entonces podemos ignorar ese efecto. Entonces, parte de lo que usted me dice sí es correcto. La presión es casi lo mismo en todos los puntos. Y sí, casi es correcto si las columnas de aire no son muy grandes. Y la altura que lo multiplicó ahí fue por 10, ¿verdad? En la última, en la presión de Sí, por 10 centímetros. Punto 1. 0.1 metro. ¿Estamos? ¿Quieren que hagamos otro problema? Sí, Tengo otro. Sí, tengo otro. Sí, por favor. Muy bien. Vamos a hacer mejor acá. A ver, pues. Dice así. Para el sistema que se muestra en la figura 13.3, el cilindro L, de la izquierda tiene una masa de 600 kilogramos y un área de sección transversal de 800 centímetros cuadrados. Ven, aquí tenemos 800 centímetros cuadrados. El pistón S, un pistón, ¿se recuerdan? Esto es como un émbolo, como cuando, supónganse que esto fuera una jeringa, ¿no? Entonces esto es un émbolo, un pistón. ¿Sí? Los vehículos tienen pistones en su motor.
El pistón S de la derecha tiene un área en su sección transversal de 25 centímetros cuadrados. Vean el área que es muy pequeña. Y peso despreciable. ¿A qué se refiere con peso despreciable? Pues que el peso comparado con la fuerza que se hace o con la masa del otro lado, pues es pequeñísima. Tal vez pues estamos hablando en gramos, ¿no? Si el dispositivo se llena con aceite de una densidad de 0.78 gramos sobre centímetro cúbico, calcule la fuerza F que se requiere para mantener al sistema en equilibrio. Quieren que determinemos cuál es la fuerza que debemos aplicar aquí para mantener el equilibrio. Eso es insignificante y tenemos aquí 8 metros de columna de aceite. Muy bien. Entonces el problema ya me muestra dónde quedó la isobara. La isobara es la línea en la que nosotros podemos igualar presiones. En este caso, entonces, la isobara sería esta de aquí. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo fluido que no ha sido interrumpido y estamos midiendo a una misma altura. Entonces, las presiones a H1 tienen que ser iguales a las presiones en H2. Entonces, veremos. Tengo la seguridad de que la presión en H1 tiene que ser igual a la presión en H2. Dado de que ambos elementos están destapados, esto está destapado, esto está destapado, entonces ya puedo asegurar que tengo la presión atmosférica en el lado izquierdo, más, bueno, aquí no hay columna de fluido, pero sí hay un peso, ¿no? Y dijimos que las presiones también se calculan en base a las fuerzas, y como un peso es una fuerza, pues yo voy a poner aquí peso de ese cilindro dividido el área. No hay columna de fluido, entonces ahí tengo la presión en el punto H1. Eso va a ser igual a la presión en el punto H2. La presión atmosférica también, porque está al aire. Más el peso de este fluido dividido el área, pero el peso del fluido no. El peso de este émbolo dividido el área, pero como dijimos que es insignificante, pues no lo tomamos en cuenta. Pero sí hay una fuerza, entonces más esa fuerza dividido el área. Vamos a poner aquí el área 2 y aquí área 1 para diferenciarlas. Más, tenemos aquí una columna de fluido, entonces una presión debido a un fluido, que es densidad por gravedad por altura. Densidad del aceite, ¿verdad? Y altura del aceite. Ahí tenemos entonces la ecuación que me va a permitir determinar la fuerza que se está aplicando. Noten, por favor, que dado de que ambos extremos están abiertos, ambos lados de la ecuación quedó con la presión atmosférica y esa presión se puede cancelar. Porque recuérdense que si la pasamos al otro lado, restar, pues se anula, ¿no? Entonces me queda aquí que el peso, que ya vimos que sería masa por gravedad, porque es un peso, dividido el área 1, va a ser igual a la fuerza que desconozco, dividido el área 2, más la densidad del aceite por la gravedad por la altura del aceite. Entonces, pues ya aquí ya puedo empezar a despejar el valor de la fuerza. La fuerza sería masa por gravedad dividido el área 1, menos la densidad del aceite por la gravedad por la altura del aceite, y todo esto multiplicado por el área 2. Ahí está. Entonces, la fuerza sería igual al área 2. ¿Cuánto era el área 2? El área 2, ¿verdad? Es de 25 centímetros cuadrados. Entonces, aquí voy a poner, perdón, 0.25 centímetros cuadrados, que tenemos que pasarlo a metros cuadrados. Entonces, lo dividimos entre 100 al cuadrado para que ya sean metros cuadrados. Multiplicado por la masa. El problema dice que esta masa es de 600 kilogramos. Entonces, aquí me va a quedar de 600 kilogramos multiplicado por el valor de la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, dividido el área 1. ¿El área 1 de cuánto es? El área 1 me quedó de 800 centímetros cuadrados, por lo tanto aquí me quedaría 800 centímetros dividido 100 al cuadrado, para poder escribir aquí metros cuadrados. Más la densidad del aceite. ¿Y cuánto es la densidad del aceite? Pues dice que es de 0.78 gramos sobre centímetro cúbico. Vamos a tener que hacer esta conversión para pasarla a kilogramos. Entonces aquí me va a quedar de 0.78 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces aquí 100 centímetros son equivalentes a un metro, pero como están al cubo, pues entonces elevo al cubo y elevo al cubo. Válido solamente para factores de conversión unitaria, ¿verdad? 1000 gramos es un kilogramo. Entonces, pues multiplico, aquí me quedaría 0.78 por 100 al cubo y lo divido entre 1000.
Y me queda entonces que la densidad es de 780 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces aquí me queda la densidad 780 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, multiplicado por la altura, que es 8 metros. ¿Verdad? 8 metros, te recuerdo bien que tenemos acá. 8 metros. Entonces eso ya me permite determinar el valor de esa fuerza. Veamos de cuánto va a ser. Entonces me queda 600 por 9.8 dividido 800 sobre 100 al cuadrado. ¿Está? Más la densidad, que es 780 por la gravedad, que es 9.8, por la altura, que es 8. Y eso multiplicado por 25 por 0.25 sobre 100 al cuadrado. Y entonces me queda que la fuerza que tengo que aplicar ahí es de 3.37 newtons. Y así hemos encontrado entonces el valor de la fuerza que necesitamos aplicar acá. El principio de Pascal me ayuda a comprender cómo funcionan las prensas hidráulicas o incluso aquellas máquinas hidráulicas. Porque vean que para poder mantener un peso de 600 kilogramos aquí, si ignoramos el peso del aceite, yo necesito aplicar aquí una fuerza de 3.37 newtons. Entonces, veamos cuántos sería eso en kilogramos. 3.37 dividido 9.8. 0.34 kilogramos. Estamos hablando que es menos de... recuerden que un kilogramo son 2.2 libras. Entonces, 0.34 kilogramos, estamos hablando de un objeto de un poquito menos de media libra. Observen entonces que media libra me permiten aquí levantar casi 300 libras. ¿Cómo es eso posible? Porque fuerza partido área es presión. Y si las presiones son iguales, entonces fuerza partido área, fuerza 1 es igual a área 1, fuerza 2 es igual a área 2. Por lo tanto, vean que si nosotros estamos generando una fuerza en un área muy pequeña, generamos una presión muy grande. Por lo tanto, si estamos aplicando un área muy grande, necesitamos una fuerza muy pequeña para mantener la misma presión. Ese es el principio de la prensa hidráulica. Nosotros podemos aplicar una pequeña fuerza en un área pequeña para generar una fuerza muy grande en un área muy grande. Han visto aquellas máquinas para los talleres que levantan los vehículos, ¿no? Funcionan en base a esto, con aceite hidráulico, es aceite que tiene la capacidad de no someterse, no tener mucha compresibilidad. Se aplica una fuerza pequeñita con un motor y eso permite que nosotros podamos elevar un vehículo de casi 2.000 kilogramos, porque podemos generar una fuerza pequeña en un área pequeña para generar aquí una fuerza grande en un área grande. Así mantenemos la misma presión. ¿Me explico? ¿Se comprende? ¿Alguna pregunta? Qué raro. Muy bien. ¿Sí? Si no, entonces, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Y nos miraríamos entonces el día lunes para continuar con nuestro contenido de clase. No se les olvide pues que les voy a hacer un ejercicio en Moodle para que puedan resolverlo y practicar pues los temas que estamos trabajando. Cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana. Feliz.